Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión continuaremos con nuestro ejercicio de Spotify, continuaremos con la parte de integración. Ya hemos desarrollado el backend y tenemos listo el frontend y ya armamos una estructura para poder consumir los servicios web. Para poder consumir los servicios del backend hemos incorporado un nuevo componente en Angular que se llaman servicios. Los servicios en Angular sirven para poder compartir funcionalidades entre múltiples componentes. Y en este caso es una técnica bastante utilizada que consumamos servicio web desde un servicio en Angular para poder llamar esa funcionalidad desde cualquier otro componente. Entonces lo que hicimos fue crear dos servicios en Angular y lo que hicimos fue crear el servicio para artistas y el servicio para usuarios. Entonces, en cada uno de estos componentes vamos a hacer el consumo de los servicios web del backend. Y vamos a comenzar con el primero. Podríamos empezar con el listado de los artistas, que es esto de acá. Que toda esa información que visualizamos aquí en el HTML está en duro, está estático, ¿verdad? La idea es que ahora la información que estamos viendo actualmente sea la que nos retorne los servicios web del backend, que es la información que tenemos en Mongo. Ok, vamos a proceder. Recordemos un poco, vamos a Postman y teníamos un servicio para obtener los artistas. Por eso es importante que utilicemos una herramienta como Postman y vayamos guardando todas las peticiones bien ordenadas para que cuando ya vayamos a hacer la integración o la implementación, pues solo vengamos a visualizar cómo era. Ok. Para visualizar los artistas bastaría con poner la URL pleca artistas y veamos, y nos retorna un arreglo de JSONs en el cual cada JSON tiene el ID y el nombre del artista. Entonces este servicio nos sirve. Ok, vamos a nuestro servicio en Angular. Este es artistas.service.ts, es el que habíamos creado en el video anterior. En este servicio, que lo generamos utilizando ng generate service, y el nombre del servicio le pusimos artistas service y lo pusimos en una carpeta que se llama services. Aquí creé un método que se llama obtener artistas. Y la ventaja de los servicios es que los podemos llamar desde cualquier componente. Y en este caso creo que lo habíamos llamado desde el sidebar, creo. Sí, aquí teníamos que inyectarlo de esta forma. Los servicios los inyectamos en el constructor. Eso es gracias a este decorador que estamos utilizando acá. Ok, y ya inyectando el servicio, lo inyectamos como un objeto y podemos acceder de ese objeto a todos las funciones internas o a los métodos internos. Y en este caso estábamos accediendo al método obtener artistas, que en este caso nos está llamando a la consola y está imprimiendo ese texto. Pero en este caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Consumir el servicio web. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que para consumir un servicio web vamos a utilizar el módulo HTTP Client. Lo vamos a incrustar aquí, lo vamos a inyectar. Recuerden que podemos hacerlo así como cualquier servicio. Entonces vamos a poner private HTTP Client. ¿De qué tipo? HTTP Client. Y vamos a importar este componente. Recuerden, es de import HTTP Client from @angular pleca common pleca HTTP. Ok, y ahí estaríamos inyectando el módulo HTTP. Así que vamos a hacer la petición con this.http client. Accederíamos al módulo o al servicio. Y recuerden, antes de que continuemos aquí, hay que importar también en app module. Entonces vamos a buscar aquí app module.
Recuerden que en App Module se encuentra la referencia de todos los componentes y los módulos que se van incluyendo en nuestro proyecto en Angular. Entonces, para poder utilizar el servicio HTTP Client hay que importar aquí el módulo HTTP Client Module. Import. Entonces, HTTP Client Module. ¿De dónde? Sería de @angular pleca common pleca http. De ahí mismo sería. Y ¿dónde lo vamos a incluir? Aquí. Vamos a hacer la primera petición aquí con this http client.get. Sería el primer método que vamos a utilizar. Y esta es la URL, ¿verdad? Entonces sería get. Y recordemos que aquí tendríamos que poner la URL, coma y las opciones. En este caso, si vamos a enviar información o algo por el estilo. En este caso, pues no necesitamos de nada más. Solo es de gestionar el resultado. Aquí recuerden que hay que poner subscribe. Aquí viene la información. Result o res. Y por el momento vamos a imprimir en la consola el resultado. Ok, ahora probemos esto. Ok, si luego de importar el módulo HTTP Client Module en el archivo App Module les muestra un error de compilación, prueben a reiniciar el proyecto. Detienen el servidor de Angular y vuelven a levantarlo con ng-serve. Veamos, recargamos la página por cualquier cosa y veamos la consola. Aquí está, en efecto están los 4 artistas. Listo. Entonces lo que tendríamos que hacer ahora es tomar ese arreglo de JSONs y generar esta lista de acá. Ok, ya estamos integrando o estamos inyectando un objeto de este tipo en el componente de el sidebar, que en el sidebar es donde mostramos la lista de los artistas, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, al momento de llamar al método obtener artistas dentro del método ng-init, cuando se carga el sidebar, ahí tendríamos que almacenar en algún lado ese listado de artistas. Entonces, porque desde este componente necesitamos acceder a él, a los artistas, para poder generarlos. Entonces lo que vamos a hacer es crear una variable aquí en este componente. Le vamos a poner artistas, los puntos any, y esto que sea un arreglo vacío. Y lo que vamos a hacer es que este método obtener artistas me retorne esa información para almacenarla en los artistas. This.artistas igual a esto de acá. Ok, y veamos ahora, volvamos a nuestro servicio y aquí vamos a retornar de alguna forma eso. Entonces vamos a, en vez de imprimirlo en la consola, bueno, siempre lo voy a dejar impreso en la consola y vamos a retornar esto. Y veamos si esto funciona. Lo que tendríamos que hacer ahora, bueno, ya mejor no lo voy a imprimir aquí, sino que vamos a verificar si estamos obteniendo el resultado aquí. Es decir, si ya tienes información de los artistas, entonces vamos a imprimir aquí para ver si el listado de los artistas ya lo tenemos en el componente del sidebar. Entonces vamos a poner artistas aquí, coma artistas. Entonces ya lo tendríamos en esta variable de acá.
Veamos. ¿Y qué pasa? Dice artistas undefined. Ahí tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Veamos. En el caso de artistas, vimos que se estaba ejecutando bien el método obtener artistas. Imprimíamos la información acá, pero al parecer no lo está retornando correctamente, pero ya verificamos de que el resultado de lo que nos retorna el servidor está correcto, pero ¿por qué ya cuando lo tenemos en sidebar aparece como undefined? Esto es porque la función get es asíncrona. De tal forma que lo que se hace en este punto es que se hace la petición al servidor, pero ya no podríamos en este punto de alguna forma saber cuándo ya terminó o cuándo ya me respondió el servidor. No podríamos retornarlo en este punto porque es asíncrona. Es decir, ya aquí, cuando intentamos acceder al resultado, no me estaría mostrando la información de forma correcta, porque no sabemos si en este punto ya me respondió el servidor. Digamos que el servidor se tardó 10 segundos. Llamamos al método obtener artistas y ya pasaron los 10 segundos, pero no tengo el resultado todavía. Entonces por eso es que retorna aquí undefined. Necesitamos de alguna forma identificar cuándo ya terminó para retornar un resultado. No podríamos utilizar este return aquí dentro de un subscribe. Así que vamos a tener que utilizar algún método para identificar cuándo una función asíncrona ha terminado. En este caso es una función para una petición al servidor. La función es get. Lo recomendable para esto sería utilizar un concepto que se llama observables o promesas. En este caso, lo que nos saldría más cómodo de trabajar sería con observables. El concepto de observables y promesas son bastante similares. Ambos son elementos que se utilizan para trabajar con funciones asíncronas. Nada más que en el caso de promesas ya es un concepto nativo de ECMAScript 6, si no me equivoco, mientras que observables ya es una funcionalidad de un módulo que se llama RJX para hacer web reactiva. ¿Qué es un observable? Un observable prácticamente es un objeto que observa, que está pendiente de los diferentes cambios que ocurren en diferentes situaciones. En este caso, está observando de cuándo me responde el servidor, y la forma de saber cuándo me responde el servidor es a través del método subscribe, o nos suscribimos al método o la función asíncrona get. Literalmente, ¿qué está pasando? Como esto es una función asíncrona, cuando llamamos al método obtener artistas, esta línea se está ejecutando, o esto que tengo seleccionado se está ejecutando en segundo plano, y envío la petición al servidor y a saber en qué momento me va a responder. El contenido interno, ese todavía probablemente no se ha ejecutado. Digamos, si la petición tarda 10 segundos, muy probablemente esto de entrada no se va a ejecutar, sino que envía la petición y pasa a la siguiente línea e imprime esto y termina el método. Y entonces, ¿aquí qué pasa con el método obtener artistas? ¿Qué retornó? Porque ya terminó. El método obtener artista terminó. No retornó nada. Porque a este bloque de acá, al bloque interno, para que se ejecute ese return que está ahí, lo va a hacer hasta que el servidor me responda. Pero cuando me responde el servidor, muy probablemente la función obtener artista ya terminó y no retornó nada. Así que esto prácticamente sería inválido, no pasaría nada. Es por eso que aquí en Sidebar Component estamos recibiendo undefined, y es lo que estamos imprimiendo en la consola, en el navegador. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es que el método get lo que me retorna es un observable. Y el objeto observable tiene el método subscribe para saber cuándo termina.
Entonces este llamado a subscribe lo necesito hacer desde el sidebar, desde donde voy a acceder a la información. Lo que voy a retornar es el objeto que me va a servir para saber cuándo me responde el servidor. Entonces lo que voy a hacer es borrar todo esto de aquí y vamos a retornar esto. El método get, al igual que el método post y todos los métodos de HTTP client, lo que me retornan es el observable. Es como en el backend cuando estábamos trabajando con promesas, con el método find me retornaba una promesa y yo llamaba al método then y catch para saber cuándo me responde el servidor. Así que suele confundir los temas de observables y promesas porque tienen comportamientos similares. Entonces, en este caso estoy retornando un objeto del tipo observable. De hecho, a la función le voy a poner dos puntos observable. Recuerden que en TypeScript se pone dos puntos y el tipo de datos retorna a las funciones. En el caso del observable, además del tipo de dato que va a retornar, que es un observable, hay que ponerle el valor el valor de la respuesta. Y le vamos a poner any, que es lo que nos va a retornar el servidor, cualquier objeto. Hay que importar el observable y tiene que importarse del paquete RxJS. De esto es que les había mencionado que en el caso de observable viene de un módulo llamado RxJS. Y en el caso de las promesas ya es un concepto propio de JavaScript y TypeScript. No es como que tengamos que importar un módulo X. Listo, como ya estamos retornando el observable, lo vamos a recibir desde el otro lado. Desde aquí, ya obtener artistas, que me retorna un observable. Ya no lo puedo asignar a el arreglo de artistas porque ya sería ilógico, ¿verdad? Artistas lo que yo quiero es la respuesta del servidor, no el observable. Entonces desde aquí, como obtener artistas me retorna un observable, ya puedo poner punto subscribe. De hecho ahí me hace el autocomplete sin ningún problema. Y aquí vendría la respuesta. Recuerden que subscribe tiene dos parámetros. El primero es para la opción correcta y el segundo parámetro es para cuando falla. Es como el then y el catch de las promesas. En este caso vamos a poner res, que es lo que me responde el servidor. Y ahora sí, aquí puedo decir this.artistas igual a res, que esta es la respuesta del servidor. Entonces ya tendría poblado este arreglo de aquí. Luego el segundo parámetro es el error del observable. This, o bueno, aquí sí imprimiríamos el error, console.log error. Bueno, error, voy a poner el parámetro error. Ok, de igual forma, recuerden que subscribe no es como que se ejecute en el momento, sino que hasta que el servidor me responda. Así que lo más probable que esta línea de aquí me siga imprimiendo artistas undefined. Esta línea la tengo que imprimir hasta que me responde el servidor. ¿Y en qué punto es? Aquí. Ahí es donde tengo que ponerla. Ahí sí ya tendría la información de los artistas. En este punto aquí abajo no se sabe, porque es asíncrona. Así que listo, ya con eso debería de imprimirme la lista de los artistas en la consola. Y aquí está. Perfecto. Ahora procedamos a poblar o a llenar la lista de los artistas en el HTML. Sería en sidebarcomponent.html. Aquí está la lista de los artistas de forma estática. Es un list item por cada artista. Voy a borrarlos todos. La idea es generarlos dinámicamente. Y vamos a ordenar un poco este HTML porque estaba todo en una sola línea. Y lo voy a poner de esta forma. Era un list item. Dentro del list item hay un div. Dentro del div hay un icono de font awesome. Y el texto que dice artista 1. En este caso, este list item es el que se tiene que repetir, uno por cada artista. Si yo guardo esto, solo me va a aparecer uno porque lo borré todos. Ahí está, solo hay uno. Y vamos a poner
la directiva estructural en G4 para recorrer el arreglo de artistas, que ya lo poblaríamos con el servicio web que acabamos de consumir. Vamos a poner let artista en singular of artistas, que estaría haciendo referencia al arreglo que tiene toda la información, que es este de aquí, que se llena en el ng on init cuando carga el componente del sidebar. Ahí ejecuta la petición al servidor, se pobla, y cuando esté poblado entonces vamos a generar toda la lista aquí. Y ya tendríamos acceso a cada uno de los artistas con este objeto en singular que dice artista, y aquí pondríamos el nombre del artista. Entonces lo vamos a incluir con esto. Sería artista punto nombre artista, si no me equivoco. Y en el caso de la función de ver artista, aquí estábamos enviando el ID, pero en realidad sí podríamos enviar solo el ID poniendo artista punto guión bajo ID, porque ese es el dato que se está accediendo desde aquí, ¿verdad? Así se llama, guión bajo ID. La otra sería enviar el artista completo. De hecho, podríamos hacer eso. Vamos a enviar el artista completo, porque hay mucha información dentro de este objeto que nos sería de utilidad. Entonces vamos a modificar un poco nuestra función ver artista. Aquí está, ya no va a recibir solo el ID, sino que aquí viene el artista, y vamos a poner aquí que en el emit de onVerArtista, recuerden que ese onVerArtista lo que estamos haciendo es desencadenar un evento hacia afuera del componente sidebar component para comunicar de que ocurrió algo a otros componentes. Entonces eso lo hacíamos con un event emitter, y aquí le vamos a enviar el ID del artista. Entonces vamos a poner artista punto guión bajo ID, que es lo que vamos a necesitar del otro lado después. Listo, veamos. Hay que guardar el HTML también, no lo hemos guardado. Control S. Ahora sí, ya está generada la lista de los artistas 1, 2, 3 y prueba de revisión, que se la puse diferente solo para revisar que en efecto está correcto. Listo, ya generamos la lista de los artistas. Ahora hagamos lo mismo, podríamos hacer lo mismo para los playlists, pero para los playlists necesito saber cuál es el usuario seleccionado. Así que vamos a generar la lista de los usuarios seleccionados, que está aquí en cambiar usuario. Aquí está la lista de los usuarios seleccionados, que son 3. Veamos, en el caso de los usuarios, vamos a revisar el servicio web en Postman para ver qué es lo que nos retorna. Aquí está, y al ejecutarlo lo que nos retorna es un arreglo de JSONs y viene el ID y el nombre del usuario. Y esta es la URL que hay que consumir. Ok, así que vamos a implementar eso. Esta ventana modal, si no me equivoco, la creamos en el componente del header. Ahí está esa ventana modal. Así que vamos al header component. Aquí está. Y ahí está la lista de los usuarios. Vamos a ir al archivo de TypeScript. Header component.typescript. Aquí está. Y aquí es donde deberíamos de inyectar el servicio de usuarios que creamos con Angular, y dentro de ese servicio de usuarios vamos a hacer la petición Ajax con HTTP client para obtener la lista de los usuarios. Entonces recuerden que creamos estos dos archivos, artista service y usuario service. Dentro de artista service está lo que acabamos de hacer para obtener la lista de los artistas, y vamos ahora con usuario service, que ahí vamos a hacer todo lo necesario para obtener la lista de los usuarios. Así que vamos a crear un método que diga obtener usuarios. Obtener usuarios, y aquí vamos a utilizar el módulo HTTP client. Lo vamos a inyectar en el constructor private HTTP client. Lo pongo en minúscula, dos puntos, HTTP client en mayúscula. El autocomplete me rellena también la importación del módulo, y ya lo podemos usar desde aquí. Vamos a poner this.get
http://client.get sería la función, y la URL que vamos a utilizar para obtener listados los usuarios es esta de acá. El método es get, ya lo estamos poniendo ahí, get. La URL es esta. ¿Qué otros parámetros vamos a enviar? Ninguno. Y en este caso ya nos enfrentamos con esto cuando estábamos con el artista, así que no vamos a llamar al método subscribe ni nada por el estilo, sino que vamos a retornar el observable de que nos retorna la función get, y vamos a poner aquí que el tipo de dato de retorno es observable any. Recuerden que el any, esto es para el tipo de dato de la respuesta del método subscribe. Para eso es el any. El observable es porque el método get me retorna un observable. Listo, entonces ahora este método obtener usuarios lo vamos a llamar desde header component, ¿verdad? Vamos a ir a header component y desde aquí lo vamos a inyectar. Habíamos inyectado el módulo para la ventana modal. Aquí vamos a inyectar con private. Vamos a poner usuarios, dos puntos. Veamos cómo le estábamos poniendo en el sidebar al nombre del objeto, el nombre del servicio, service. Entonces aquí vamos a seguir lo mismo, sería usuarios, service, y sería una instancia del tipo usuarios, service, y el autocomplete me importa directamente la dependencia. Ahí está, y ya podríamos acceder a este componente que acabamos de inyectar desde el método ng-on-init. Ahí deberíamos de llamar al método de ese servicio this.usuarioservice.obtener usuarios, y recuerden que obtener usuarios lo acabamos de hacer, me retorna un observable. Entonces para manejar ese observable le ponemos subscribe, y aquí vamos a gestionar la respuesta con res y error. Recuerden que esto es similar a las promesas. ¿Y qué vamos a hacer? Dentro de header component vamos a definir un arreglo de usuarios, any igual a un arreglo vacío, y vamos a decir que esa lista de usuarios es lo que me retorna el servidor, que es este objeto que dice res, que es el parámetro de la primera función del método subscribe del observable. Y en el caso del error solo lo vamos a imprimir en la consola, console.log error. Listo. Ahora ya con esto vamos a imprimirlo también en la consola a los usuarios para visualizar primero de que todo está bien antes de empezar a generar la lista de los usuarios en la ventana modal, ¿verdad? Entonces aquí está la lista de los usuarios. Veamos ahora el resultado. Debería de aparecer en la consola. Veamos. Este primer arreglo es de los usuarios, ahí está, y el otro de los artistas. Nada más que a este no le puse un título en la consola, así que no pude identificarlo rápidamente cuál era. Usuarios, coma, y ahí está. Veamos, ahí está usuarios y los artistas. Ambos los estamos cargando sin ningún problema. Ahora ya podemos generar esta lista que está aquí, que dice usuario 1, 2 y 3, con la lista de usuarios que viene del servidor, que solo son 2. Así que vamos a la ventana modal de header component, que aquí está, y ahí están los 3 usuarios. Lo que vamos a hacer es cambiar esto y poner aquí un ng4 en las opciones, ¿verdad? Así que vamos a poner ng4 igual a, y aquí let sería usuario en singular of usuarios, y aquí vamos a poner usuario en singular punto nombre usuario, si no me equivoco. Veamos si es nombre usuario el nombre del atributo. Sí, así es. Y con respecto a lo que vale el elemento, vamos a ponerlo, podríamos ponerlo con un ng model, ¿verdad? Pero veamos, sería con value. Vamos a poner value igual a usuario punto id.
Ok, ponemos entre corchetes value porque en el valor va una variable. Cuando ponemos sin corchetes significa que sería un valor ya fijo. Con corchetes ya sería una variable. Ok, ya con esto me generaría la lista de los usuarios. Sería bueno que también pusiéramos por aquí una opción vacía, ¿verdad? Option. Y aquí selecciono un usuario. Guardamos esto. Y probemos. Cambiar usuario. Selecciono un usuario y ahí está. Usuario 1 y usuario 2. Si inspecciono este código, no sé si se podrá observar el value. No sé si Angular me permitirá. Creo que no. O sí, sí, ahí está. Value y ahí está el ID. Que es el ID que me da Mongo. Ahora lo que necesitamos hacer es de alguna forma acceder al valor seleccionado para que al darle clic en seleccionar usuario en la ventana modal sepamos cuál es el usuario para luego filtrar estas, ¿verdad? Y cuando ocurre eso, al darle clic, veamos, a seleccionar usuario, no está pasando nada. Pero en ese punto lo que tenemos que hacer es acceder al valor actual. Y lo que podemos hacer con ese select, podríamos utilizar formularios reactivos, pero en realidad solo se trata de un componente. Entonces yo creo que bastaría con utilizar ngModel, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar ngModel. ngModel igual a una variable que vamos a declarar del otro lado, ¿verdad? Vamos a declarar esa variable aquí. Le voy a poner usuario seleccionado. Los puntos any. Y vamos a enlazar con ngModel esta variable. Aquí, usuario seleccionado. Y para que funcione un select utilizando ngModel en los options, tiene que ir ngValue para que funcione bien. La B está en mayúscula. Ok, y recuerden que en videos anteriores, cuando hablábamos de formularios reactivos o antes de formularios reactivos que vimos ngModel, para utilizar ngModel hay que ir a App Module y hay que importar el módulo Forms Module. Entonces vamos a importarlo directamente aquí en Imports. Vamos a empezar a escribir Forms Module y el autocomplete hace el import que viene de Angular Forms. Sin eso, pues lastimosamente no podríamos acceder a ngModel. Ya no me marca errores ahí. Vamos a guardar aquí, vamos a guardar acá. Y ¿qué más vamos a hacer? En el método seleccionar usuario de la ventana modal vamos a imprimir únicamente esa variable para ver que todo esté funcionando. Usuario seleccionado, vamos a imprimir console.log this.usuario seleccionado. Ok, veamos. Vamos a darle clic en cambiar usuario. Ya está toda la lista. Le doy clic a usuario 1 y luego clic en seleccionar usuario y ahí me imprime. Luego al otro, seleccionar usuario y aquí lo imprime. Ok, seleccionar usuario debería de mostrarme debería de ocultarme en la ventana modal, ¿verdad? Y luego de eso me debería de filtrar esto de acá. Pero ya logramos hacer eso, ya cargamos la lista de artistas, cargamos la lista de los usuarios y ya damos clic en seleccionar un usuario. El siguiente paso sería cargar el listado de los playlists. Pero eso lo vamos a hacer en el próximo video. Vamos a cargar el listado de las playlists dependiendo del usuario seleccionado. Y al darle clic en el playlist vamos a cargar los playlists. Y en darle clic a los artistas vamos a cargar la lista de los artistas. Pero de aquí en adelante creo que todo es bastante similar y bastante mecánico. Así que ahí vamos a ir confirmando muchos de los conocimientos. Quizá lo que puede complicar un poco es la interacción entre los componentes. Por ejemplo,
¿Cómo le notifico al momento de cambiar un usuario? Selecciono un usuario, se cierra la ventana modal y estoy en el componente del header, ¿verdad? Porque ahí está la ventana modal. ¿Y cómo me comunico con el componente del sidebar para que se actualice esta lista de playlist? ¿Ok? Entonces ya hemos visto una alternativa para comunicarnos de un componente hijo a uno padre. Pero el componente padre aquí no es, si no me equivoco, el componente padre era app, ¿verdad? Y a partir de ese tendría que comunicarme a todos los demás. Pero en este caso necesitamos de alguna forma comunicarnos entre componentes hermanos, por así decirlo. Entonces, de igual forma sería a través del componente padre. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Creo que por esta ocasión nos quedamos hasta aquí. Así que nos vemos hasta la próxima.